Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, el día de hoy os traigo esta fabulosa figura de Son Gohan de la marca Banpresto, esta figura excepcional en la que nos muestra a Son Gohan en sus dos transformaciones, en su primera transformación de Super Saiyan y en su segunda transformación de Super Saiyan, con dos cabezas diferentes. Es, como digo, la marca Banpresto, en concreto la serie Grandista, que ya sabéis que esta serie de Grandista pues tiene tres modelos diferentes que son la resolución Soldier, en este caso que se trataría de esta, Manga Dimension, y la otra un poquito pues que tiene mucho más detalle, Grandista Nero. Bien, vamos a abrir esta figura y vemos lo que nos trae en su interior. Antes de todo, decir que como vemos en la imagen, pues aquí viene con el sello oficial que nos está diciendo que es una figura totalmente original, lo cual es bastante importante. Aquí tenemos todas las características de su envío y demás. Fijaros qué pedazo de caja. Realmente excepcional. A mí me encantan las figuras grandistas, no son las más detalladas en este tipo de figuras, pero a mi modo de ver me gustan mucho este tipo de figuras. Son muy grandes y no están nada mal. Vamos a abrirla a ver qué tal. Vamos a coger el cúter y por aquí tiene los precintos, me imagino. Aquí vamos a ver por aquí damos el precinto. Aquí quitamos el otro precinto. Y bien, tendría que salir ya. Aquí tiene otro. Aquí tiene otro precinto, tres precintos. Y abrimos la caja. Vamos a abrirla. Si no tiene más precintos, aquí, fijaros qué fenomenal figura hemos traído hoy. Realmente excepcional. Vamos a quitar por aquí este cartón. Lo dejamos por aquí atrás. Y aquí vemos pues ya las dos cabezas que os he comentado en las dos transformaciones de Son Gohan. Fijaros, realmente grandes. Vamos a abrirlas. Aquí la capa. Fijaros la capa, que también la vamos a abrir ahora mismo. Y el torso de la figura. Fijaros, dentro nos viene 4 bolsas y esta sería la cuarta bolsa, que nos trae los brazos en dos posturas diferentes, contraídos y totalmente rectos. Vamos a abrirla. Dentro ya nada más, dejamos la caja, la guardamos porque la caja es realmente bonita también. Vamos a guardarla por aquí y vamos a comenzar, por ejemplo, vamos a abrir la primera que tenemos en la mano, esta. Vamos a pegarle por aquí, romper esta bolsa y vamos a ir abriendo todas. Aquí tenemos los dos brazos, en este caso los dos brazos contraídos. Fijaros qué calidad en estos brazos, realmente muy detallados, muy bonitos. Vamos a ponerlos por aquí. Todo lo vamos a colocar para ahora montar esta fenomenal figura. Vamos por aquí. Ponemos por aquí estos, como digo, pues totalmente rectos. Bien, la figura es muy bonita porque nos trae la posibilidad de personalizar nuestra figura, nuestro Son Gohan. Nos da la posibilidad de personalizarla. Fijaros aquí la base también, el tronco. Vamos a abrir por aquí. No sé si viene abierta, no, hay que romper la bolsa. Está muy bien embalado. Vamos a romper la bolsa por aquí, así. Fijaros, pegamos un tirón, rompemos la bolsa. Y por aquí sale ya nuestro torso. El torso, el cuerpo de Son Gohan. Fijaros que realmente bonito. Las botas perfectamente detalladas de Namekiano. Ahora lo vamos a estudiar más detenidamente una vez que lo tengamos montado. Bien, vamos a dejarlo por aquí. Y aquí que vendría el soporte para apoyarlo. Fijaros. Tiene nuestro soportito para poder apoyar la figura. La bolsa la vamos echando hacia atrás. Y en la capa, ahora nos toca abrir la capa. Realmente todo este tipo de figuras de la marca Banpresto son excepcionales todas. Fijaros la capa, qué nivel de detalle. Pesa
bastante, es interesante. Fijaros los dobleces, el sombreado de la misma, las arracaduras, realmente muy realista. Y vamos a ver qué tal queda en nuestro personaje. Fijaros la capita, qué bonita. Ya nos quedan las dos cabezas, quizá donde podemos encontrar mayor detalle. Aquí, fijaros las dos figuras, las dos cabecitas, por no decir cabezones, porque realmente pesan un poquito. Aquí vemos, pues, como digo, la cabeza de Son Gohan en su segunda transformación y en la primera transformación de Super Saiyan. Aquí lo tenéis. Fijaros el nivel de detalle, fijaros todo. Realmente bonita, es una figura que os aconsejo, no os puede faltar en vuestra colección si os gusta este tipo de manga, este tipo de serie en Dragon Ball, todo este tipo de figuras, de coleccionables, de coleccionar este tipo de figuras que a mí me encantan. Fijaros esta cabeza que realmente pues, no sé cuál elegir. Podéis personalizar, como digo, podéis personalizar esta figura que pues trae un montón de opciones realmente interesantes. Es muy imprescindible esta figura en vuestra colección. Vamos a montarlo, a ver qué tal. Vamos a empezar. Ya sabéis que para montar esta figura no podéis montar la cabeza y los brazos con la capa puesta. La capa sería, la pondríamos los brazos y después la capa y después la cabeza. Bien, vamos a poner, por ejemplo, los dos brazos en posición hacia abajo. Apretamos, aquí lo tenemos. Este por aquí. Este por aquí. A ver si coge. Ahí lo tenemos, fijaros. Ahora le vamos a colocar la capa. Fijaros, como digo, la capa hay que colocarla primero los brazos y después la capa. La capa tenéis que tener cuidado porque roza un poquito en la parte del pecho. Si no queréis pues rozar mucho la figura, con cuidadito la vais poniendo. Fijaros, ahí entra perfectamente. Así, fijaros. Qué bonita es la figura. Vamos a colocarle la primera cabeza, la primera transformación de Son Gohan. Una vez que pues sale de la... Fijaros, aquí. Ahí. Sale de la sala del tiempo y pues le dice a Piccolo que quiere un traje. Le proporciona este traje y fijaros qué figura. Es excepcional. Aquí se ha movido un poquito el brazo, que tendríamos que apretarle un poquito, pero bueno. Fijaros el nivel de detalle, las racaduras, la rodilla, cómo marca la rodilla, cómo marca la ropa. Como he dicho anteriormente, las botas de Namekiano totalmente. Fijaros que realmente qué nivel de detalle más excepcional las botas de Namekiano. Y por ponerle algún pero, es aquí esta zona de aquí que se ve un poquito la piel un poquito más blanquita. Y no es tan morenita como la que tiene por aquí en el brazo. Es el único pero que se le puede poner. Bien, fijaros la figura. Vamos a colocarla por aquí. Por aquí le pondríamos también para sujetarla, que no se vuelque. Le pondríamos así. Sería excepcional. La figura muy bonita, se nos ha quedado el brazo, como digo, un poquito. Vamos a colocar la otra postura, de la otra forma, con la otra cabeza y demás. Vamos a quitar esta cabeza. Quitamos esta cabeza, le quitamos la capa. Es fácil quitarla con cuidado, se quita todo el soporte. Y ahora pues le vamos a quitar los dos bracitos en posición hacia abajo. Y le vamos a poner estos dos brazos. Fijaros, estos dos brazos sería por aquí, aquí, en esta posición de fuerza excepcional. Por aquí se lo vamos a colocar. Hay que apretar un poquito fuerte, fijaros, para que no pase como anteriormente. La apretáis fuerte y se queda perfectamente. Fijaros el nivel de detalle aquí. La capa, la verdad es que es muy ostentosa, muy voluminosa. A mí me gusta, la verdad, pero también la figura de esta forma pues quedaría bastante bien porque se vería mucho más detallado el pecho. Vamos a colocarle la cabeza a nuestro Son Gohan. Fijaros que es enorme la cabeza.
Y fijaros qué bonito queda nuestro personaje aquí, lo que antes he comentado, un poquito ahí blanquita esa parte de piel que se ve por aquí. Fijaros las regaduras del personaje, fijaros el sombreado, fijaros aquí el sombreado como toda esta parte de aquí de la espalda. Fijaros aquí qué nivel de detalle más excepcional. Impresionante, realmente impresionante. Como digo, una figura que debéis tener en vuestro setup porque si os gusta este tipo de colecciones es imprescindible.